Empezamos. No hay que prender cámaras, nada. No, ya he iniciado la grabación en este momento. O sea, no. O sea, yo no lo exijo, ¿no? Si. O sea, yo no lo voy a hacer. No, Eso está bien, está bien. a tu criterio. Yo no tengo historia, por eso te pregunto a vos si necesitas que prenda la cámara o algo. No hace falta. Bueno. Bueno, a la Decime hora. si se escucha el sonido de fondo, si no, No. No tengo aquí ningún problema. bien. Vale, primero vamos a empezar con unas advertencias, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, gente, por ejemplo, también en YouTube, que pues llegó a tocar un poco la parte más política, pues que es cierto que les han tenido algunas tal, entonces, algunos problemillas ahí tal. Entonces voy a hacer unas advertencias, ¿no? Y es que se hablará de pues la parte un poco más política y filosófica. Y que siempre y cuando las opiniones se den desde o sea, desde el respeto, ¿no? Da igual un poco que haya opiniones diferentes a las tuyas, ¿no? Porque la diversidad de opiniones, pues justamente lo que nos permite mejorar. Pero que sí que es cierto que cosas como faltas de respeto o yo qué sé, o cosas más desinformativas y tal, son algo que yo en la medida de lo posible no voy a tolerar y pues las personas que lo hagan, si lo hacen una vez, ¿no? Pues o sea, voy a ir borrándoles los comentarios y como estas personas sean reincidentes, las bloqueo sin aviso ni nada por el estilo. O sea, hay que poner un poco mano dura en algunos casos para evitar que algunas personitas especiales se nos suban un poquito a los... Vale. Eh, Bien, ahora empezaremos con un poquito con las... O sea, lo voy a dividir en tres bloques, ¿no? Y voy a poner el cronómetro para más o menos ver el tiempo que llevamos, ¿vale? Bueno, Y... Bien, el primer bloque, ¿vale? Vamos a empezar con unas cuantas preguntitas, ¿no? Un poco genéricas, ¿no? Que voy a, pues, a todos los que entren en la charla. Y luego en el segundo bloque haré unas preguntas un poco más específicas, ¿vale? Y luego el tercer bloque, pues para que hables un poco de lo que a ti te interese y pues cosas como o sea, y que, ¿cómo decirlo? Que expliques un poquito más también puntos y que hables un poquito sobre tú y el software libre, un poquito también cómo estás en lo relacionado a la actualidad en ese aspecto, ¿no? Bueno, que ese tercer bloque es un espacio para que tú hables de lo que quieras en general, ¿no? ¿Vale? O sea, bien. Vale. Así que con la primera pregunta. Como seguramente yo también lo voy a subir a YouTube, no, pues a lo mejor no hay tanta gente que te conozca, ¿no? En la comunidad, pues más de YouTube, por ejemplo, ¿vale? Al menos en la comunidad, o sea, y entonces, pues, quiero que nos digas quién es Ricky Linux. En el sentido de, pues, ya sabes, un poco qué es lo que haces y, bueno, un poco quién eres tú ahora en lo relacionado al software libre. Bueno. Bueno, primero que nada, saludos a todos, a todas, a todes. Como aquí el compañero Mester dijo, mi nombre es Ricky Linus, es el nombre que utilizo yo. Por el que me conoce la gran mayoría, por lo menos una gran parte, si se quiere, el movimiento del software libre dentro del continente latinoamericano y otra parte también en el continente europeo. Ujú. Soy activista principalmente de software libre de hace ya más de 10 años, que llegué de mera casualidad, pero me permitió descubrir una comunidad, una forma de vida, un estilo, porque para mí el software libre es propiamente un estilo de vida. Eh, y alcanzar una armonía que antes de eso no tenía. Mi actividad era totalmente otra. Era empresario y eso quedó totalmente en el pasado. Y me dedico activamente a lo que es el activismo con Ujú. sus pros y contras, porque básicamente es eso. Fuera de eso, soy igual que cualquiera de ustedes, un ciudadano más si se quiere, sí comprometido social, política y como dije, con el software libre. Ujú. Eh, y ahora está... ¿Cómo llegaste un poco a lo que es la computación y lo cual nos lleva también a cómo llegaste al software libre? ¿Cómo llegaste a esas Yo llego dos? ahí, claro, yo llego ahí de casualidad. A ver, ¿por qué digo de casualidad? Si bien en mis empresas siempre hubo computadoras, no era algo que a mí me llamase la atención.
más que alguna vez sentarme y, no sé, jugar un poco al fulbito dentro de la PC, no más que eso. De hecho, eh, yo conocí realmente la informática de grande. En su momento, mi compañera entra a trabajar a un instituto de informática, un instituto de acá de Argentina que no enseña software libre, y trajo una máquina, un ordenador a mi casa. Ese ordenador no anduvo. A los 2 días creo que lo llevó nuevamente al lugar donde ella trabajaba, que enseñaban reparaciones. Se lo devolvieron, a la media hora dejó de andar, con lo cual decidimos comprar una máquina nueva. En ese interín de compra, yo desarmé íntegra la máquina. Siempre tuve esta necesidad de curiosear, y algo que sí tenía de chico es el interés, por ejemplo, de ser service de televisor, que no tiene mucho que ver y sí tiene que ver, ¿no? Ujú. Pero en ese desarme, por un lado, descubrí que en realidad a ella le dijeron que la máquina se le habían arreglado, pero realmente la mugre que tenía esa máquina dentro nunca la habían tocado. Mm. Cuando yo desarmé toda la máquina, la acomodé en una bolsa. En un principio dije, la voy a reciclar. Y después dije, no, si esto no es para mí. La bajo al contenedor que hay en la esquina de mi casa. Y había un cartel pegado que decía reparación de PC, curso en tal lado. Y era un colegio que estaba simplemente a 6 cuadras de mi casa. Dije, qué interesante. Era gratuito. Fui, me acerqué, pregunté, me dijeron, mira, es una vez a la semana, son 3 horas, es de reparación de PC, es sencillo, se te da esto, lo otro, bla, bla, bla. Dije, qué bueno. La verdad, me anoté y empecé. Ujú. Primera clase que tomo, ya ahí descubrí que este curso no iba a servir para nada, era realmente una basura. En 30 horas nadie puede adquirir ningún conocimiento, pero sí me sirvió para algo. Un compañero que tenía ahí, que apareció con una netbook, que era la primera vez que yo veía una netbook así tan chiquitita, le dijo al profesor que él tenía instalado Ututu y que quería hacer algunas cosas, y el profesor lo miró y le dijo, eso que es Linux, ¿no? Sí, eso es una porquería, eso no Me lo sirve para imaginaba, nada. me imaginaba que diría eso. Y a mí me llamó la atención, llegué a mi casa, busqué por internet, no recordaba bien, intenté escribir, porque no me acordaba bien el nombre, y escribí Ubuntu. Y lo que me apareció en pantalla fue un video de Ubuntu con compis que me voló la cabeza. Recuerdo que al otro día nosotros habíamos comprado una notebook y yo mirando un par de tutoriales puse Ubuntu en un pendrive, lo instalé en esa máquina nueva, pegado, haciendo un dual boot con el de mi compañera, y no funcionaba. Me quería matar. Funcionaba el Microsoft y no funcionaba el Ubuntu, era pantalla negra. Y de hecho estuve 2 meses probando cosas, tratando de instalar, no lograba dar pie con bola. Eso me llevó a leer mucho durante esos 2 meses, a incluso conocer hackers que vivían en mi barrio, que yo no sabía de su existencia. Y uno que creo que fue el que me llevó a tomar la decisión de está bien por el camino que voy, simplemente me dijo, mira Ricky, si yo te doy la solución, que es mucho más fácil de lo que vos pensás, porque errores en el sistema no hay, los errores son de los usuarios, no vas a aprender nunca. Y el camino para ser un hacker es aprender todos los días un poco. Ujú. Así que, flaco, arreglate. Así me cortó los pies y dicho y hecho a la semana, también de casualidad, Sí, o logré sea, la tú le dices. solución y pude instalar Ubuntu. Sí, en plan, tú le dices eso al usuario promedio de ordenador, en plan, arréglate y te dicen, ¡ja! Y sí, sí, pero es que, a ver, uno creo que en esto de la informática a veces es una mala costumbre, pero ya a nivel educación tenemos esta cosa de que nos acostumbraron que nos den todo digerido. Sí, un poco Entonces, al sí. darte todo digerido, mover las neuronas se hace mucho más complejo. Si vos Tienes desde razón. chico activas las neuronas de un chico permanentemente, ese chico no va a estar, Sí, o sí que sea, es las cierto que el preguntas se resolver, va a por generar ejemplo, él.
Sí, el resolver, por ejemplo, los problemas que usas, o sea, con las herramientas que usas, pues al menos problemas básicos, ¿no? Sí que es cierto Ujú. que, pues, tiene su tal, ¿no? Pero es que es cierto que, a ver, claro, GNU Linux, claro, el tema, no hay tanta gente, ¿no? Que tú, o sea, que no hay tanta gente que tú vayas allí y te digan, pues, o sea, no, y te ofrezcan a lo mejor servicios de reparación o cosas, ¿no? Eh, mm, Más o menos ya lo has explicado todo, ¿no? ¿O quieres seguir explicando algo más? ¿Quieres seguir explicando algo No, más? de ahí te digo sinceramente lo que después pasó. Bueno, a la semana también la solución de instalar el Ubuntu se dio de casualidad. Un corte de luz. La máquina tenía batería, así que la máquina quedó prendida, estaba la pantalla negra. Mi compañera acercó una vela al centro de la mesa y vi que de fondo había un escritorio. Claro, Ya lo que veo, no veo yo por ahí. levantaba, o sea, el Ubuntu estaba instalado, pero lo Y que no me funcionaba, levantaba era el pero no se veía controlador. nada en la pantalla. Pero cuando le acercabas la velita, magia. Magia, o sea, estaba instalado. ¿Qué tuve que buscar? ¿Cuál era el controlador que justamente levantaba el LED de la pantalla? Básicamente era eso. O sea, era una pavada, tenía razón este flaco. Pero bueno, uno a veces se encierra en eso. Y de ahí en más es como que, bueno, no, mi tema de ir aprendiendo radica desde ahí. Bueno, listo, hay que ponerse desafíos. 2 años me costó instalar Debian en otro ordenador, por ejemplo. Y de ahí dije, bueno, hasta acá llegué. Bueno, vamos por Arch. Ya llegamos a Debian, ya lo controlo. Y llegó Triskel. Y ahí es otro mundo, porque ya ahí hablo de software 100% libre y ya, bueno, ya el parámetro cambia totalmente. Bueno, vale. Entonces te voy a preguntar un poco, ¿qué es lo que más te gusta del software libre? Oh, en sí tengo mucho, para mí el software libre principalmente, como dije antes, es una filosofía, es un estilo de vida, parte de una comunidad, más allá con su parte buena, su parte tóxica, como cualquier otra comunidad, pero creo que es la retroalimentación que uno puede tener en la comunidad, principalmente. La necesidad de compartir el conocimiento creo que es lo que mejor uno puede valorar de la comunidad. Y a veces estas pequeñas luchas internas que solemos tener dentro de las comunidades, de aquellos que no sé si nos rehusamos, sino que decimos, bueno, vayamos con calma, porque muchas veces, y es una cosa tal vez digo yo, de aquel que está tal vez con más formación temática o con otro tipo de formación. Yo soy autodidacta, entonces a mí no tengo una formación formal. Recién este año estoy terminando por una cuestión de elección propia y para otras cosas que quiero hacer. Pero algo que noto es que a veces todas las comunidades en área tecnológica se suben al pedal, por un lado el capitalismo y por el otro lado la moda. Entonces, tenemos herramientas dentro del software libre muy buenas. XMPP, Firefox, que son realmente buenas. Sí, de hecho Ahora, yo también... aparecen herramientas ahí que tal vez estéticamente son más lindas o que uno podría decir es más funcional, cuando la miras no es. Y enseguida, tac, salimos como conejos a usarla. Ah, no importa, es open source. Ah, no importa, es el cliente libre. Y nos sumamos ahí. Y en eso se genera un debate que es un poco contradictorio, que alimenta también la cosa. Porque si no, si todos pensáramos exactamente igual, realmente sería muy aburrido. Eh, el mundo es eso, la sociedad es eso. Pero sí tenemos en claro que queremos que haya software libre en todo lado. No por una cuestión de exigencia, sino porque debe ser un derecho universal para cada ciudadano. Es simplemente eso. Sí, de hecho yo también hice pues recientemente una sala XMPP para este canal de Amigos en Linux. El link está disponible tanto en mi canal en PeerTube y en YouTube. Sí que es cierto que como, a ver, XMPP pues es un poquito más minoritario. También pues tengo un grupo de Telegram para lo más general, ¿no? Para un poco más centrado a la mayoría de personas.
Y sí que es cierto, o sea, bueno, porque yo el correo del canal, que es Amigos en Linux, pues lo tengo con Disroot, entonces pues aprovecho la cuenta de XMPP para darle una especie como de marca ahí al canal, una ¿no? Y pues sí. Yo, por ejemplo, en mi canal, claro, lo que hago es tratar de, pues, recomendar eso, herramientas libres, ¿vale? Obviamente sin imponer, porque pues por imposición no alcanzas nada. Y además eso también coarta la libertad que tiene la gente un poco de usar lo que le dé la gana, ¿no? Pero como que trato de, en la medida de lo posible, pues, usar herramientas libres. Decirle a la gente en plan, o sea, os doy esto, pero que también uséis esto, ¿no? Os recomiendo esto, ¿no? Y pues hago un poquito la labor de difusión, ¿no? Sí, yo en eso no tengo quejas a mucha gente. A mí me pasa esto, yo uso herramientas libres. A mí alguien me dice, no, pero nos juntamos por Discord. Bueno, bien por vos, yo no voy a usar Discord. No lo voy a usar. No me interesa usar Discord porque creo que hay una herramienta súper completa que es el XMPP que cumple la misma función. Y si vos me decís, hay mucha gente ahí, no, mentira, hay mucha gente que fue llevada hacia ahí. Pero que si Discord no estaría, esa gente estaría en XMPP, como ya lo estuvo. Porque lo que muchos no explican es que XMPP es la base de la gran mayoría de esas aplicaciones, incluso del mismo WhatsApp, del mismo Telegram. Es el mismo protocolo. Después se le han ido agregando funcionalidades, si se quiere, estética. Pero en definitiva es lo mismo. La diferencia es que el XMPP sigue siendo libre, descentralizado, autogestionado, porque lo podés gestionar vos mismo, vos lo podés instalar en tu ordenador. Entonces, ¿por qué dar mis datos? ¿Por qué dar información mía a un servidor de un privado cuando yo puedo gestionarlo solo? ¿Por qué no tener mi propio público y esperar que otros me traigan público a mí? Yo no creo en ese condicional. Correcto. ¿Por qué crees que es importante el software libre para... Bueno, espera, esta ya te la dije, ¿no? O sea, porque es... Ah, no, espera, no, te dije la otra. ¿Por qué crees que es importante el software libre para la sociedad? Es fundamental, principalmente, creo que hay muchas patas ahí para tocar. Resúmelo, Económicamente es un ahorro importante a nivel general. Cualquier estado tiene que rendir cuentas y lo que se hace con dinero público, porque es dinero público, el dinero que se recibe a través de impuestos, debe ser utilizado para ejecutar servicios públicos, no contratar privados para tener el control de esos datos. Por otro lado, ¿qué es mejor? Desde mi punto de vista siempre es mejor que sea un Estado quien gestione los datos de cada uno de los usuarios en un servidor que esté dentro de ese Estado y no que los datos de un país, de sus ciudadanos, se vayan alojados, no sé, a un servidor en Finlandia, y Taiwán, en Manila, porque aparte las megas empresas no lo contratan tampoco en su país, sino que lo ponen en países emergentes, donde paguen basura para almacenar los datos a costa además del medio ambiente, que ese es otro tema que también toca. El reciclado de equipos, el software libre combate principalmente la obsolescencia programada. Hoy por hoy, a pesar de que hay muchas distribuciones que han dejado de lado los 32 bits, hay muchas que siguen manteniéndolo. Y eso permite tener un montón de servidores disponibles, un montón de ordenadores disponibles que pueden funcionar perfectamente. Hace unos días en la sala del Club de Software Libre, que es una organización que dirijo, un compañero, Felipe, subió la foto de un software que hicieron los chicos de Cibercirujas. Ellos reciclan hardware y a la vez crean software. Sacaron un software pensado para unas maquinitas muy antiguas de conectar igualdad, que son del 2013. Es un hardware que tiene un procesador Atom, creo que tiene apenas 1.4 MHz de lectura, no llega a 1 GB, y están corriendo ahí adentro un sistema GNU Linux completo. 100% funcional. Eso es maravilloso, porque todas esas máquinas irían a parar a la basura. Y eso no se puede permitir, claro, porque... un poco lo que es su vida útil, ¿no?
y se lucha un poco Sí, contra lo que es la parte de la obsolescencia programada, que es cierto que también es un problema a nivel medioambiental porque eh, esos recursos, pues literal, o sea, pues claro, el tema, los recursos que se utilizan para hacer ese tipo de cosas, o sea, este tipo de equipos, pues también son bastante, o sea, son limitados, ¿no? Y entonces, pues, si podemos expandir un poco más el tiempo de vida de estas herramientas que son los ordenadores, pues eso también es que es cierto que pues puede ser bueno. Mm, sí, sí, igualmente ahí hay un tema. La limitación está dada por las personas y no está dada propiamente por el hardware. Si vos analizás la evolución del software en estos últimos años, vas a ver que la evolución en detalles son en detalles gráficos, pero no en funcionalidades concretas. Si yo tengo en mi poder una maquinita que es del 2003, la tengo corriendo con Antix y tiene creo que 512 megas de RAM. Yo puedo ver videos de Endivius y los veo bien. sí, o Entonces sea, no tengo necesidad de cambiar una máquina nueva para una persona, para, no sé, por decirte algo, un ciudadano de a pie, como digo yo, que no es informático, que no se va a dedicar a esto, no tiene necesidad de estar tirando esa máquina para comprarse una más nueva que le promete que lo va a transportar a la realidad virtual de Meta. sí, o No, sea, porque seguramente no le interesa eso tampoco. sí, o sea, al final sí que es cierto que estas máquinas viejas, con una distribución GNU Linux, pues que sea ligera, o a veces incluso no tan ligera, porque ya he visto ahí algún casillo de una cosa, ¿no? Eh, o sea, que esté un poco enfocada a eso, aunque a veces no tiene por qué estarlo. Sí que es cierto que con este tipo de sistemas GNU Linux, estas máquinas, para lo que son tareas básicas de ofimática o para ver cosas por internet, que es realmente lo que hace, pues, o sea, el público general, a menos que, pues, Uh -huh. sea, o sea, a menos que, por ejemplo, juegue, o menos que, por ejemplo, sea uno de estos tipos de, o sea, que les gusta jugar en el ordenador, pues, a lo mejor títulos que requieren una potencia mínima o que requieren Claro, mucho bueno, pero para vídeo. eso es otra historia ya. Sí, Para el juego es o otra para cosa. editar Es vídeos, otro ¿no? negocio aparte. O Es para otro editar... mercado, es otro negocio y se requiere de otra máquina. Pero no es la O, por ejemplo, para editar generalidad. vídeos, que Y a la veces mayoría de para la editar gente vídeos... no podría adquirir máquinas realmente, por lo menos acá en Latinoamérica, hoy por hoy una máquina realmente, si vos tenés que armarla para jugar videojuegos, estamos hablando de una máquina de $3.000, 3.000 euros Uh, para tener una máquina realmente. Y no es accesible a cualquier ciudadano. sí, digo, a ver, digo, para ese tipo de punto, para la gente que a lo mejor necesite hacer algún tipo de edición de vídeo o de cosa que requiera, pues, una mínima capacidad de hardware, ¿no? Pero para lo que son las tareas más normalitas, ¿no? Las que hace la persona promedio con su ordenador, la que con su ordenador no hace tanto tareas, o sea, cosas como las que ya dije, pues sí que es cierto que un ordenador así, pues sirve. Yo, por ejemplo, para editar vídeos uso Kdenlive. Y es que es cierto que, a ver, en la parte de edición, ¿no? Por ejemplo, me ha ido mejor con este nuevo ordenador que tengo, porque también tengo un ordenador ahí viejito, ¿no? Me ha ido mejor con este nuevo porque, pues no se me calentaba tanto, o no forzaba tanto lo que es el hardware, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí pues está. Así que, y esta, pues, aunque es un poco larga, también voy a pedir resumirla un poquito, ¿no? Eh, Sí. vale. ¿Cómo difundirías un poco más lo que es el software libre y por qué crees que es importante a un nivel más político y un poco también a nivel más ético y filosófico? Uh, bueno, primero responder corto es difícil. Yo creo que el principal problema que tenemos dentro del software libre justamente es que no le damos una buena entidad a la pata política. Me pasa, y de hecho en una de las charlas que voy a estar presentando en estos días hablamos justamente de esto. En muchos grupos en donde uno ingresa o entra, lo primero que dice, no, acá política. No, yo no hablo de política partidaria, yo hago política partidaria y milito, lo que sea, dentro de mi espacio, pero cuando hablo de política en función del software libre, de dónde debería estar la política, y ahí debería estar. O sea, nosotros como activistas del software libre deberíamos tratar de acercarnos a los lugares donde hay políticos, explicarle por qué es importante
que el software libre esté presente dentro de un Estado. Como dije recién, por ahorro de economía, por tener los datos, por generar independencia y soberanía tecnológica. Eso es fundamental y eso tenemos que hacerlo. La difusión del software libre está muy mezclado, tenemos un tema. Hay un gran error a veces cuando se habla de software libre, cuando se habla de open source, se piensa que es lo mismo. Entonces Sí, o tenés sea, el grandes software libre es... referentes Sí, el software libre está que más... hablan de software libre y a la vez te dicen porque somos fanáticos del open source. No, por favor, son dos cosas diferentes. Sí, o sea, El el software software libre va libre... por un camino y Sí, el open source va por el sí, el otro. software libre se centra más en la parte de lo que es más ética y lo que se refiere también... Ética y al ciudadano. Y el open source se vale mucho del software libre y no digo que esté mal, pero está pensado más en que funcione el ordenador y que haya atrás una rentabilidad, que dentro de una lógica capitalista existe. ¿Está mal mirarlo así? No, yo creo que tiene que ir por separados. Está bien que vayan por separado, pero que se explique bien. Lo que tal vez nos falta mucho más hacer hincapié es realmente qué es el software libre. Porque si no entendemos eso, llamemos a todo por su nombre. O sea, yo no puedo llamar a Red Hat software libre, porque en realidad Red Hat es un open source. Es básicamente un open source. Es una empresa que gestiona, usando obviamente software libre, un negocio, vende un servicio, crea un determinado código, el código está expuesto, pero también tiene limitaciones, no es abierto totalmente. Que eso es algo que se permite dentro de lo que es el open source. Entonces, ahí es donde debemos hacer la diferencia. Y pasa mucho, lamentablemente, a la hora de difundirlo. ¿Que faltan canales de difusión? Sí, faltan millones. Faltan... a veces tengo... A mí no me gusta ser ni maestro de nadie, ni juzgar a nadie. Creo que hay mucha gente que hace una buena tarea difundiendo, pero con datos equivocados a veces. Porque se planta delante del micrófono, es bueno comunicando, es bueno armando escenas, es bueno eligiendo música, esto y lo otro, pero a la hora de hablar y de comentar nunca leyó sociedad libre, software libre, por ejemplo. Jamás. Lectura Simplemente pendiente que leyó tengo. algunos pequeños párrafos como para armar esa charla y con eso cree que ya puede hablar de software libre. Y eso sí a mí me genera cierta cosa. Sí, el de sociedad libre es uno que tengo Después, pendiente. Tengo ese pendiente, sí. el de software libre, sociedad libre, es uno que tengo pendiente. Y bueno, aquí hay algunas cosas que vamos, como nos queda poquito tiempo, voy a saltarles, si nos da tiempo las decimos luego, ¿vale? Así que vamos a ver un poco lo que es el segundo bloque, ¿vale? Sí. Vale, me gustaría que hablaras un poquito sobre los proyectos, o sea, que es un poquito más a nivel personal, ¿vale? Me gustaría que hablaras un poco sobre los proyectos de software libre, bueno, relacionados al software libre y también un poco a la parte de cultura libre, que es una parte en la que quiero meter también un poco de hincapié, ¿vale? En los que tú colabores. Bien, actualmente yo, como dije antes, dirijo un espacio, colaboro, coordino en realidad, un espacio que cofundé hace muchos años, que es el Club de Software Libre. El Club de Software Libre en sí es un espacio territorial, si se quiere, que arrancó en Buenos Aires, después tuvo una segunda sede en Ecuador, en su momento estuvimos hablando también de poner algo en Colombia y quedó un poco ahí cuando llegó la pandemia. En Buenos Aires llegamos a tener 3 sedes, en Ecuador tuvimos una. La idea es que en cada sede tenemos nodos, que es como se conoce normalmente la sede, donde se enseña de manera presencial todo lo que tenga que ver con tecnologías vinculadas al software libre y también la cultura libre. Es decir, que vos te acercás a ese nodo, vas a poder sumarte a aprender a instalar el sistema, podés ver cursos de reparación de PC, podés ver cursos para crear sitios web, podés ver que esto fue algo que empecé a incorporar
hace estos años, después de la pandemia, el tema de editar videos, de analizar medios, que eso ya no lo hago obviamente íntegro yo, sino que convoco a otras personas, a otros compañeros, para hacer ese tipo de tareas. Y normalmente se da, en el caso de la sede, bueno, ahora en Buenos Aires abrimos nuevamente, porque estábamos trabajando nada más que online, abrimos nuevamente los sábados, en la zona de Buenos Aires, en Avellaneda. Ahí la gente viene, se anota, tiene que pagar algo mensual, pero realmente es súper accesible y es, por un lado, para bancar el espacio que nos da alojamiento para hacer esto, porque ellos tienen que pagar luz, internet y demás, y a la vez para que el docente también se pueda llevar a su casa un viático, que sirva por lo menos vino 2 horas, 3 horitas y que tenga un rédito, aunque sea económico, que le permita subsistir, por lo menos en ese viaje vino y que no diga, uff, vine y gasté plata, porque a mí me pasó de hacerlo mucho tiempo y ver que, claro, uno trabaja de otra cosa además y tenés que estar metiendo siempre la mano en el bolsillo. Eso va por un lado. Después vengo dentro de ese mismo espacio generando, porque donde estamos nosotros, que es Casa Ciudadano, es un espacio de político, en realidad es una sociedad civil que tiene una intencionalidad hacia los vecinos, con una mirada social y política, y trabajamos en el posicionamiento regional de lo que es el software libre. Queremos que Avellaneda dé un vuelco en ese sentido y que podamos tener nuestro municipio con software libre. Así que ese es un proyecto que va marchando. Ya incorporamos dos cosas. Por un lado, que este sitio ya tenga o que estemos construyendo con los mismos integrantes de la página web, es decir, que los estoy capacitando a el área de prensa de ellos en el uso de WordPress. Así, gracias a esto, a pocas cuadras se sumó una biblioteca popular a la cual hicimos como un proyecto zonal, la posibilidad de que ellos también tengan su página web y también les ofrecimos hacer una página web. Que ahí ya estamos viendo porque se hizo con alumnos de Fines, que es un formato para terminar el secundario que hay acá en Argentina, y los alumnos se prendieron, así que junto a ellos se hizo la capacitación y la página esa está totalmente funcional. En 15 días están todos maravillados. Hoy, después de esta charla, tengo la presentación con el grupo de la biblioteca. Que tal vez si les gusta, qué sé yo, les queda la página definitivamente para ellos. Y luego sigo adelante con Fediverse TV. Yo colaboro ahí, tanto la difusión, principalmente de los contenidos del sitio, explicando, ayudando con tutoriales. Colaboro con algunos compañeros de otras organizaciones, como D-Root, por ejemplo, también es lo mismo, difundiendo un poco el servicio que ellos dan, con los chicos de los chicos. El chico, si me escucha que le digo a los chicos me va a matar. Con Servio, que es un activista de hace muchos años que tenía una comunidad muy grande en su momento que se llama LibreTIC, que ahora ha vuelto al ruedo también dando una mano. Yo trato de sumarme en todos los espacios en donde me dejan para colaborar desde donde pueda y desde donde me permita mi conocimiento. No soy un programador profesional, soy alguien que si hace algunas cosas de programación lo hace para gusto propio y nada más. No tengo en claro ningún lenguaje, si se quiere. Lo que más hago es instalar máquinas, que es lo que adoro, y manejar un poco a través de eso mi sistema operativo, mi red a través de la terminal, y es lo que enseño, porque sí, eso tengo mi propia escuelita con la que doy clases, y tengo mi pequeño emprendimiento que es solflibre.com.ar, que es la dirección además del Club de Software Libre, que levantamos sitio web con WordPress. Y de eso es como que, bueno, este año estamos apuntando bastante
más fuerte que otros años. Ujú. Em, sí, vale, entonces en ese emprendimiento más o menos un poco qué es lo que... O sea, más o menos como... O sea, porque más o menos he oído algo de, pues, por ejemplo, algunos cursos de cosas, pero un poquito como... ¿Qué haces ahí en... Un poquito en relación... O sea, como... O sea, hay... no sé cómo explicarlo. Bueno, que como ya he visto algo sobre lo del soft libre, entonces un poco pues... Sí, más o menos en cómo aprovechas ahí lo que es un poco el software libre y pues un poco un ejemplo real de cómo aprovecharlo para este tipo pues de cosas, ¿no? A ver, a ver si puedo entender la pregunta. Yo desde, como suelo decir, o como dije al principio, vivo del software libre. Por un lado, siempre suelo comentar que el software libre es del código, pero en sí no es gratuito. La gratuidad se da en cerveza o en pizza libre, pero después hay que vivir, hay que comer, hay que pagar Sí, servicios, lo entonces que... uno depende muchas veces de lo que hace, Sí, lo ¿sí? que quiero saber es un poco un En ejemplo de eso, ese de cómo sentido, vives con software libre, sí. para más o menos un poquito, pues, dar un poquito de inspiración o para mostrarle a la gente que esto no es algo tipo, va, es que estas horas se dedican a hacer cosas gratis, esto no vale la pena, no sé qué, no sé cuánto. Quiero callar a esas personas y por eso me No, gustaría... no, justamente a eso iba, a eso iba. En dirección de esto que te comentaba, yo tengo por un lado la escuelita. La escuelita es una escuela diferente a las demás. O sea, esto no es un DEMI, y no por tirarme en contra de un DEMI, ¿sí? Un DEMI sube cursos uno tras del otro, vos ponés ahí un genérico y después fijar una tarifa y bueno, la gente entra y toma los cursos y chao. No. Mi escuelita es una escuela pensada en función del razonamiento de software libre. Yo recorro desde el nivel 0 hasta lo que yo considero el nivel 6. En cada nivel, ¿sí?, que vamos viendo diferentes distribuciones, diferentes niveles de complejidad en cada una de estas nuevas etapas. En algunos casos dura un mes esta etapa, en algunos casos dura 2 meses, hasta llegar a la última, que no quiere decir que es el final y que ahí, listo, ya está, vos sos el samurái del software libre, no. Llegaste hasta ahí, pero Que puedes el seguir avanzando, ¿no? próximo año, cuando vuelva a cero, mi contenido se volvió a renovar y lo que no alcancé a ver en este año, en el año que viene lo voy a volver a dar, o sea, vos podés retomarlo o no. Yo suelo cobrar cada uno de estos cursos, cada etapa se cobra una determinada plata, ¿sí?, a las que le informo a todos normalmente por mail, con la que explico que el precio está basado pura y exclusivamente en función de lo que yo valoro mi tiempo, mi trabajo, mi esfuerzo, pero que si hay personas que creen que no llegan a ese valor, que me lo hagan ya saber, porque tengo medios como para decir, bueno, che, me puedo ajustar a esto, sí, no hay problema. Sí hay algo importante para mí, los cursos tienen un máximo de 10 personas. No suelo enseñar a más de 10 por curso. Si hay más de 10, abro un segundo curso. ¿Por qué? Porque la atención, si se quiere, dentro del curso es personalizado. Me junto un sábado, fijo el horario, salimos también por Bluetooth, charlo ahí, muestro desde mi máquina, doy tareas ahí en el momento. En este momento estamos cursando, por ejemplo, SSH. A todos les enseñé a instalar SSH y el fin de semana pasado hicieron la prueba, se conectaron todo en su máquina y esta semana deberían conectarse a mi servidor ellos. Entonces directamente yo voy a ver en vivo las tareas que ellos vayan haciendo en mi servidor. Eso es un trabajo que vos no lo vas a ver en otro lugar, que no lo vas a ver en un DEMI o tal vez en otro tipo de academia. Eso es por un lado, me permite a mí un ingreso, pero también es limitado. Por otro lado está la venta de sitios web, o sea, levantar sitios web, no se venden, se implementan. Yo levanto un sitio web y por eso también cobro un trabajo que a veces depende de para quién se haga. Normalmente
por el pensamiento que tengo, elijo trabajar o prefiero trabajar con organizaciones sociales, con activistas, con particulares, o sea, las Sí, empresas, porque estas empresas grandes si ya no tengo tienen... opción, me alejo, pero la Sí, empresa siempre va a buscar pagar o cosas, hacer cosas que tal vez a mí no me genere interés. Yo para hacer una página web me tiene que realmente generar interés. sí, Y y esto eso, lo haces con software libre, ¿no? O sea, sí, todo, todo. íntegramente. Nosotros trabajamos con Así, WordPress principalmente como principal, pero tenemos la opción de WordPress, la opción de PHP, ya que mi socia y amiga que también integra el club de software libre, Nube Libre, ella es desarrolladora full time de PHP, maneja también WordPress perfectamente. Ahora estamos viendo de incursionar en otros formatos nuevos, como para también traerlo para aquel que tal vez quiere tener una página más estática. Bueno, podemos dar otras posibilidades, em, porque realmente hay frameworks muy nuevos y muy buenos hoy en día que se pueden también lograr por ahí. Y em, después está, como siempre, la posibilidad de que alguien a través de nuestro sitio nos colabore. Pero eso es lo menor. A mí a veces yo no suelo pedirlo, me molesta realmente tener que hacer. De hecho, hice el domingo colaborativo para tratar de ayudar a otros y no tanto a mí. Y a veces me veo también forzado por situaciones personales, pero trato de no hacerlo porque realmente desde el software libre se puede vivir perfectamente. El tema es que a veces hago esta cuenta y en esto quiero ser totalmente honesto y ya lo dije en otra charla hace muy poco con compañeros, chicos con Disroot y demás. Si yo me valiera por la cantidad de seguidores que tengo, que son un montón, porque no tengo una sola red social, ¿sí? Tengo un montón de seguidores. Si solamente el 1% de esos seguidores donase un euro por mes, yo no trabajaría. O sea, en sí no trabajo porque disfruto lo que hago, entonces yo no lo considero un trabajo. Para mí es un hobby estar permanentemente compartiendo, ¿sí? Pero no tendría necesidad, si se quiere, de estar haciendo un montón de cosas. Y estaría mucho más tiempo, no 90%, sino 100% a pleno con el software libre. El tema es que esa condición no se cumple, porque las redes no cumplen esa condición. Y los seguidores no tienen esa misión. Entonces, cuando alguien te dice, no, no, porque voy a tal red, porque ahí tengo más seguidores, pero los seguidores, ¿para qué? sí, a veces es más Porque si importante, no te pues, generan realmente llegadas o vistas, no tiene mucho sentido. sí, o sea, yo, por Porque después ejemplo, depende, sí. yo, por ejemplo, en redes privativas he visto que, ¿cómo decirlo? Un ambiente un poco más tóxico, un poco que se centra más en consumir el contenido y no tanto en interactuar con las personas que, obviamente, como el propio nombre dice, son redes sociales. Está la parte social y de interactuar con los demás. Y pues por eso a mí me gustan las redes libres, porque me parece un espacio mucho más cómodo. Aparte del hecho de Sí, que son pero libres. ojo, Aparte del hecho de que son libres, pero... te comento esto, mira, no hablo solamente por las redes mal llamadas redes sociales, ¿sí? Como puede ser el mismo YouTube, el mismo Twitter, el mismo Facebook. Sí, No que lo hablo renombraron como solamente X. desde ese lugar, ¿sí? No hablo desde ese lugar de redes tóxicas, sino de lo que ocurre adentro con su algoritmo. Mira, te voy a poner un ejemplo con el tema de X. Yo Sí, porque X se centran más en hace recomendar mil el años que contenido lo que te tengo, gusta, pero no tanto ¿sí? en Y recomendarte, pues, las cosas con las que... O sea, pues no tanto lo que son... Un poco lo que es lo que es la gente con la que te relacionas en la propia red, ¿no? Porque se centran más en buscar que te mantengas ahí y no tanto en centrarse en el usuario. Eh, no, es que a ellos lo que les interesa es el negocio. Por eso, iba este ejemplo, mira, yo hace por lo menos 7, yo calculo que más de 7 años que estaba en X. Siempre tuve gran cantidad de seguidores, es más, tuve una cuenta anterior que la cerré con más de 30.000 y después abrí con la nueva, ya con Ricky Linus directamente. Y
yo ponía ahí publicaciones de mi espacio, de club de activismo y demás, y promedio, hasta la llegada, hasta antes que llegara Elon, cada tweet tenía promedio 2.000 o 3.000 retweets. 2.000 o 3.000 retweets, ¿sí? Cuando llegó Elon, esto empezó a cambiar, y en un momento me apareció un cartel que decía que para que alcanzase más Que hay que pagar. visualizaciones, tenía que empezar a pagar. Eso no ocurre solamente en X, ocurre también en Meta. Sí, en todas estas privativas, ¿no? Lo que pasa es que te lo disfrazan de otra manera, pero la censura existe exactamente igual. El tema es que si vos seguís ahí, lo único que haces es alimentar a ellos. Si vos te retirás de ahí, a ellos uno menos, tal vez en principio no les molesta. Ahora, si nos vamos 50.000, 100.000, como empezó a traccionar Mastodon, y el tema cambia. Pero bueno, X todavía sigue siendo fuerte en ese sentido. Veremos más adelante. Si me permites, ¿no? Antes de terminar, porque ya vamos un poquito de tal con el tiempo, voy a preguntarte un poco tu opinión, ¿no? Sobre un tweet de pues una persona que, a ver, este es pues multisistema, usa usa los 3 dedos más populares, ¿no? La triada de Windows, MacOS y Linux, pero esta es un tweet un poco sobre software libre, ¿vale? Y es la historia de los que luchamos por el software libre reflejada en 2 tweets. Por eso te preguntas cada día si merece la pena seguir triste. Y entonces dice: imagínate ponerle 4 años de tu vida en impulsar actividades de software libre, apoyar iniciativas, realizar charlas en pro de que no solamente conozca la comunidad, sino también dar visibilidad a los proyectos de software libre y, bueno, también a los de código abierto, para terminar sin oportunidades. Sin oportunidades de dar charlas, de llegar más con charlas, iniciativas y eventos, no solo en pro de impulsar actividades de software libre en un país que carece de actividades que lo promulguen, sino que además te traten sin empatía. Y uno de los tweets en los que me responden, ¿vale?, explica que desde su humilde trinchera hizo el esfuerzo, ¿vale?, un tal Yoshi, hizo el esfuerzo por impulsar el software libre en la escuela donde impartió tecnología informática. Les enseñó a los niños LibreOffice, Inkscape, GIMP y OpenSCAD. Sin embargo, un padre se quejó que solo los hacía jugar y terminaron quitándole la materia en favor de enseñarles Excel y Photoshop y no programitas de aficionados. Era una escuela privada, ¿vale? Pero aquí la historia al final pues tiene como la escuela recibe como una especie de retribución kármica, ¿no? Porque tiempo después, ya en otro empleo, le dio gusto que se enteró de que de que a esa escuela le pusieron una mega multa por usar y enseñar software pirata. Si hubiera seguido enseñando software libre, eso no habría pasado. Ahí es la vida. Y es una cosa que me pareció curiosa, porque, o sea, ¿lo ves? Literal. Por eso, mejor enseñar software libre a enseñar software pirata. Así, pues mira, no te arriesgas o sea, el software libre, pues, o sea, tiene todos estos motivos que hemos hablado y, ¿no? Que se centra más en lo que es la persona, ¿no? No tanto en abusar del usuario, se centra más en lo que es el propio usuario. Y además, por usarlo, pues a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, pues sí que es cierto que es lo que ocurre, ¿no? En el caso del software libre sí que es cierto que se busca, por ejemplo, rentabilizar no tanto o sea, para sacar dinero, pues no tanto desde el punto de vista de una aplicación privativa, que a lo mejor es venderla, porque como el código es libre y cualquiera puede redistribuirlo y compilarlo para crear, por ejemplo, un paquete de la aplicación y distribuirlo, pues ahí, incluso aunque el software oficial sea de pago, encontrarás otra manera de sacarlo gratis. Entonces ahí no compensa. Por lo que empresas de este tipo, pues lo que hacen es, por ejemplo, vender el soporte, ¿no? O hacer formaciones, ¿vale? Para pues poder rentabilizarlo. Entonces, pues es... Sí, es otro modelo de negocios. Básicamente es eso, es otro modelo de negocios. En vez de estar el negocio centrado en lo que es el software, la venta y en el soporte perpetuo, o sea, con una supuesta vencimiento de licencia, no, el código está disponible. Y después, bueno, yo te lo instalo, si uno sabe cómo hacerlo, listo, yo te voy a cobrar por el tiempo de instalación. Y es lógico que lo haga, porque si vos te compras un auto, ponele, y vos no tenés por qué aprender o hacer 24 años, no sé, 10 años de mecánica, porque te compraste un auto y tenés que repararlo sí o sí vos solo. No, vas a ir a un service y ese hombre te va a cobrar por repararlo.
Ahora, si a vos te gusta la mecánica y sos aficionado, está buenísimo que vos le puedas meter mano y cambiar las piezas y agregarlo, y eso Además te tendría que permite ser aprender. totalmente natural. Pues bueno, ya llevamos un poquito de más, ¿no? Entonces vamos a ir acabando. Gracias por asistir a esta charla. Todo lo que has dicho me... la verdad tengo que reconocer, ha estado muy bien, ¿no? Hemos podido, pues, compartir un poco, hablar de cosas. He podido también ver un poco tu punto de vista. Se ha podido, pues, hablar sobre esto, ¿no? Y porque hay mucha gente que está considerando que el software libre y el open source es un poco lo mismo, ¿no? Y pues a esta gente le recomiendo este vídeo para ver un poco cómo lo explicamos, ¿no? Y un poquito también lo que hemos hablado. Ha sido un placer hablar contigo. Y Igualmente. bueno, vamos a ir acabando, ¿vale? Algo que quieras decir antes de finalizar, algo que quieras decirle a la gente. Simplemente que se animen a probar software libre. No hay otra cosa. No importa, yo vuelvo a repetir, yo soy un usuario de Triskel, de Parábola, acérrimo en mis máquinas. Tengo 2 máquinas. En una tengo actualmente, en este momento, Debian, que es con la que estamos hablando. Y en la otra notebook, que es la que llevo a todos lados, ahí está Triskel y Parábola. Esa va para todos lados. Es mi tarjeta de presentación. Y es mi máquina personal, donde hago las cosas principales desde la otra máquina. Es una máquina chica, no sirve para hacer los directos y demás, ya cumplió su ciclo, pero sigue con vida, para eso va bien. Pero hay que probarlo. Si yo no pruebo cómo funciona el software libre, no puedo decir es bueno o es malo. Y una cosa importante, muchas veces se comete el error de poner una máquina dual boot. El dual boot no ayuda, Sí, porque porque ante el menor probablemente te problema, vas a lo Windows primero que o hacemos lo que es sea. volver al otro sistema. Correcto. Anímense a probarlo directamente. Directamente instalen. Si no saben instalarlo, se acercan a algún lugar donde lo instalen. Está el Festival de Instalación, el FreeSol en Latinoamérica, o en algún laboratorio, en algún espacio de activismo. Llevan la máquina, me instalan algún software, arranquen por lo más sencillo, Linux Mint, Ubuntu. A mí no me molesta compartir y decir, ese es el camino. Porque Triskel es igual de fácil que usar Linux Mint o Ubuntu. Pero tenemos la contra de que no hay prácticamente, muy poco el hardware 100% libre que hay. Entonces, no hay que generarle dificultades al usuario. Hay que Claro. generarle soluciones. Entonces, la primera solución es que tenga algo que funcione. En principio es eso. Y después, él solo, si le va a gustar realmente, va a ir siguiendo la curva de aprendizaje. Y si no, se quedará con un sistema operativo 100% funcional que le va a cumplir lo que tiene que ser y lo vamos a liberar, por lo menos desde mi punto de vista, de las fauces de Microsoft o de Apple. Así de sencillo. Pues de hecho ha sido un gran placer, así que nos vamos a despedir aquí. Chao. Nos vemos, pásenla bien, cuídense. Chau, chau.